Buenas tardes a todos y todas. La Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual le da la más cordial bienvenida a la videoconferencia Casos de Bullying en Colegios Particulares. La videoconferencia se encuentra dirigida al público en general y tiene por finalidad dar a conocer las normas de aplicación por los colegios particulares para una adecuada y sana convivencia y la intervención del INDECOPI como órgano fiscalizador. La actividad académica ha sido desarrollada en coordinación con la Oficina Regional de INDECOPI de Loreto, quienes nos han apoyado para la realización de la presente actividad académica y nos acompaña como expositora de la respectiva ORI la doctora Rosa Pérez Perea, quien es especialista de la Oficina Regional de INDECOPI Loreto. Sin más preámbulo, te cedo la palabra, Rosa. Muchas gracias por el apoyo brindado. Buenas tardes, Caterine. Buenas tardes a todos los espectadores. Como mencionabas, el tema es muy interesante, ¿no? Más aún ahora que hace muy poco hemos comenzado las clases ya presenciales después de 2 años, de 2 largos años donde los niños y adolescentes están empezando a convivir nuevamente en los centros educativos, entre compañeros, con los profesores, y es muy probable que así como antes de la pandemia han habido muchos casos de bullying, vuelvan a incrementarse ahora con la presencialidad. Eso no significa que durante los 2 años de pandemia no haya existido el bullying. Ha disminuido los contactos quizás físicos, sin embargo, sí han habido o ha habido un incremento de los casos de bullying por medio del Internet, ¿no? Ya que los niños y adolescentes han utilizado más estos medios. Bueno, sin mayores preámbulos vamos a dar inicio a la exposición. Voy a desactivar la cámara para no tener interrupciones por el internet. El tema de hoy, como les comentaba, es el bullying en los colegios particulares. Mis comentarios de hoy reflejan mi propio punto de vista, no necesariamente reflejan la opinión del INDECOPI, de cualquier comisionado individual o de cualquier otra persona. Los temas que vamos a tratar, los puntos que vamos a tratar esta tarde son la definición del bullying, las normas de aplicación por los colegios particulares, la intervención del INDECOPI como órgano fiscalizador, así como algunos datos adicionales que he considerado importante mencionar. Definición de bullying. Si bien el tema que nos atañe es el bullying en los colegios particulares, los malos tratos entre personas se dan en todos los ámbitos, ¿no? Hemos visto que se dan incluso en el ámbito familiar, en los barrios, en los grupos de amigos, en el trabajo. En este caso, el punto principal es la familia, ya que es de la familia de donde va a surgir el trato que dará este niño o adolescente a sus compañeros en las escuelas. Para definir la palabra bullying tenemos que es una palabra inglesa conocida como acoso escolar, hostigamiento escolar. Está compuesta por la voz bully, que significa matón o peleón, más la terminación ing, que indica la acción. Entonces puede ser definido como el maltrato o conducta agresiva de un determinado individuo hacia otro, que constantemente se repite con el fin de producir un daño premeditadamente. El reglamento de la ley número 29719, que es la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, define el bullying o acoso entre estudiantes en su literal A del artículo 3, señalando que es un tipo de violencia que se caracteriza por conductas intencionales de hostigamiento, ¿no? Se ve ahí la falta de respeto, el maltrato verbal o físico que recibe un estudiante en forma reiterada por parte de uno o varios estudiantes. ¿Con qué objeto? Con el objeto de intimidarlo, de excluirlo, atentando así contra su dignidad y el derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia.
Entonces, como decíamos, como vemos aquí, el objeto de este maltrato es intimidar, es dañar, es asustar para obtener una ventaja de la víctima. Por lo general, se ha evidenciado que los más afectados son los niños o adolescentes de apariencia sumisa, debido a presentar una baja autoestima o inseguridad. Esto se ve reflejado en el accionar día a día en el colegio y de esto se aprovechan los niños o adolescentes agresores, ¿no? El bullying puede deberse a múltiples factores. Entre ellos están los medios de comunicación, incluso el entorno familiar, el entorno escolar. Por ejemplo, en el entorno familiar, cuando los niños se ven expuestos a la violencia familiar, pueden adquirir este tipo de comportamiento y manifestarlo con otras personas, dado que esta percepción de violencia que tienen es la alternativa más viable para ellos y eso lo van a demostrar en el colegio. Entonces, ahora ya teniendo una idea o una definición de lo que es el bullying o el acoso escolar y ahondando en nuestro tema, compete conocer cuáles son las normas de observancia y cumplimiento por parte de los colegios particulares respecto al bullying. Tenemos en primer lugar a la Ley General de Educación, ley número 28044. Esta ley es de observancia tanto para colegios públicos como para colegios privados, teniendo entre sus principios o los principios de la educación establecidos en su artículo número 8. Tenemos como primer principio a la ética que va a inspirar una educación promotora de valores, de justicia, de tolerancia, respeto a las normas de convivencia. La equidad va a garantizar iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. La calidad lo que va a asegurar son las condiciones adecuadas para una educación integral y permanente. Y por último, la democracia, que promueve el respeto a los seres humanos, a los derechos humanos, y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas. Siendo los fines de la educación, como se ve en el cuadrito en el artículo 9, el de formar personas capaces de lograr realización intelectual, ética, espiritual, promoviendo la formación de su identidad, de la identidad del estudiante, de su autoestima. De igual modo, lo que se busca es contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa y tolerante, ¿no? Una convivencia tolerante. En este sentido, en el artículo 68, se tiene como una de las funciones de las instituciones educativas el de propiciar un ambiente institucional favorable para el desarrollo del estudiante. Tenemos también el reglamento de la ley 28044, que es el decreto supremo número 011-2012-ED. En la presente norma se encuentran en su artículo 26, literal A, D y O, como exigencias a los docentes y directivos en el proceso de la educación peruana, los siguientes. El de establecer un clima democrático, de respeto, motivación, solidaridad, aceptación, confianza, abierto a la diversidad y a la inclusión que permita generar adecuados vínculos interpersonales, no solo entre estudiantes, sino también entre estudiantes y docentes. Acordar con los estudiantes normas de convivencia en el aula, que propicien también un ambiente democrático, un ambiente de respeto, que esto permita facilitar el trabajo educativo y las relaciones sociales, así como también la asunción o adopción de conductas no discriminatorias relacionadas con raza, lengua, sexo, religión, discapacidad y otros. Asimismo, el artículo 39 establece que la tutoría y orientación educativa es el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes. Si nosotros prestamos atención, por ejemplo, hace varios años, les estoy hablando de mi época de estudiante, no teníamos el curso de tutoría, pero se ha implementado este curso precisamente porque para dar ese acompañamiento o
seguimiento a los estudiantes, tanto desde primaria y secundaria, para abordar este tipo de temas, de conductas entre compañeros, ¿no? Eso se ve bastante en el tema de tutoría. Tiene carácter formativo, por eso les mencionaba, promocional y preventivo, de esta manera tratando de evitar que estas conductas de hostigamiento, de violencia ocurran entre los estudiantes. Acá también va a intervenir el psicólogo, ¿no? Además del tutor, de los demás profesores, del director, los padres de familia y los estudiantes, porque todos ellos forman la comunidad educativa. Debemos resaltar también que el presente reglamento, respecto al tema de convivencia sin violencia, señala como objetivos de la educación primaria el de fortalecer la autonomía del niño, el significado de la convivencia con otros, el respeto a las diferencias y la comprensión y valoración de su ambiente familiar, cultural, social, natural. Y como uno de los objetivos ya de la educación secundaria, el de propiciar valores y actitudes que permitan la convivencia en los grupos sociales a los que pertenecen. Como otra norma tenemos la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, Ley 29719. El objetivo de la presente ley es el de establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas, siendo su alcance el de regular la prohibición del acoso escolar en cualquiera de sus modalidades, cometido por los alumnos entre sí, que provoca violencia y saldo de víctimas. Tenemos también el reglamento de la ley 29719, que establece que en las instituciones educativas públicas, los responsables de la promoción e implementación de la convivencia democrática son el CONEI, ¿no? Más conocido como CONEI, que es el Consejo Educativo Institucional, y el Comité de Tutoría y Convivencia Democrática. Cuando estos no existen, el director o la directora conformará un equipo responsable para el cumplimiento de esta función. Sin embargo, en los colegios particulares, de no existir un órgano a cargo de las acciones de convivencia, se conformará el equipo responsable de la promoción e implementación de la convivencia democrática según el reglamento interno de la institución educativa, ¿no? Ambos, tanto colegios públicos como privados, tienen un responsable para este tema de la convivencia sin violencia en los centros educativos. Como tercer punto, tenemos la intervención del INDECOPI como órgano fiscalizador. ¿Cómo interviene el INDECOPI? Es importante saber, ¿no? Para que cualquier situación, cualquier circunstancia que nosotros como padres o tíos, o simplemente cuando sepamos de algún caso a los hijos de nuestros amigos, sepamos cómo orientar o de qué manera funciona, o el INDECOPI es competente para este tipo de casos, ¿no? Para fiscalizar. El artículo 10 de la ley 29719 establece las obligaciones del INDECOPI, el mismo que realizará visitas inopinadas, estoy hablando en este caso de los colegios particulares, visitas inopinadas de inspección a las instituciones educativas particulares, para verificar la existencia de cualquier tipo de violencia física o psicológica y de toda forma de hostigamiento y acoso entre estudiantes cometidos por cualquier medio, incluyendo los medios virtuales, telefónicos, electrónicos u otros análogos, que es lo que se ha visto mucho en estos últimos 2 años, de conformidad con el rol fiscalizador de la idoneidad en el servicio educativo que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Para esto debe tomarse declaraciones, el INDECOPI también va a recoger denuncias de los miembros de la comunidad educativa, a quienes me refiero con comunidad educativa, los profesores, auxiliares, padres de familia, de los propios estudiantes, así como de los psicólogos.
realizar también investigaciones, ¿no? Disponer las acciones de comprobación que se estime pertinentes. Aquí se va a pedir información, se va a requerir información a la entidad educativa respecto a este tipo de temas, ¿no? Así como también imponer las sanciones correspondientes, que es lo que se va a ver si corresponde dependiendo del proceso de investigación, ¿no? Si es que se ha acreditado algún hecho infractor, que ha habido infracción en este caso respecto a la idoneidad. El artículo 21 del reglamento de la ley 29.719 precisa que al Indecopi le corresponde proteger los derechos de los consumidores, vigilando y asegurando que los bienes y servicios sean prestados en las condiciones informadas y esperadas por los consumidores, y evitando la discriminación en las relaciones de consumo, encontrándose facultado para citar e interrogar a las personas materia de investigación y a terceros, realizar inspecciones con o sin previa notificación en el marco de investigación y procedimiento de oficio o de parte. Es muy importante, es trascendental que cualquier actuación que cometa el centro educativo privado, todas las normas que ellos tengan, sus reglamentos, disposiciones, todo debe ser informado a los padres de familia. La actuación que realice el colegio debe ser informado previamente, ¿no? Es por eso que muchas veces al momento de la matrícula, los centros educativos, como tocamos en este tema, el tema de los colegios particulares, van a presentar a los padres de familia, van a entregar a los padres de familia boletines informativos, reglamento, contrato. Es importante que estemos informados al momento de adquirir el servicio de estos centros educativos, leer todos los documentos. Muchas veces, por tema de tiempo, no leemos, ¿no?, los documentos y simplemente firmamos y después nos quejamos cuando algo no está claro, ¿no? Entonces, es importante que antes de adquirir el servicio estemos informados, preguntemos cualquier duda que tengamos. Entonces, en ese sentido, las conductas que va a supervisar el Indecopi con relación a la sana convivencia democrática son las siguientes. La conformación del CONEI, como les mencionaba, que es el Consejo Educativo Institucional, u órgano que haga sus veces en los colegios particulares, la contratación de un psicólogo titulado, colegiado y habilitado, el de elaborar el plan de convivencia democrática, incluyendo disposiciones para combatir el acoso escolar o acoso entre estudiantes, el bullying o ciberbullying, elaborar las normas de convivencia consensuada, entregar el boletín informativo sobre las normas de sana convivencia y disciplina escolar. Como les mencionaba, ¿no? Antes de que comiencen las clases, en el momento de la matrícula, los colegios deben entregar un boletín informativo. Es importante que los padres se encuentren informados sobre cuál es el proceder de la institución educativa ante estos casos de bullying, por ejemplo, ¿no? Cuál es cómo interviene el psicólogo, cómo interviene el profesor, qué trato se da cuando el profesor o el psicólogo o el alumno informa de un caso de bullying. Es importante que los padres estemos informados para que de esa manera podamos cuidar también la integridad de nuestros hijos como de los demás niños. Contar con el libro de registro de incidencias, estar afiliado al sistema CICB. El sistema CICB, como lo vamos a ver más adelante, es la plataforma virtual del Ministerio de Educación que permite reportar los casos de violencia. También el Indecopi va a supervisar la verificación del cumplimiento de las normas de sana convivencia durante la prestación del servicio educativo. La supervisión de las conductas mencionadas es con el fin de tutelar la protección de los derechos de los consumidores en el servicio educativo y contribuir de esta manera en alcanzar una convivencia democrática. La convivencia democrática, como les estaba diciendo, ¿no?, que es lo que se busca con la intervención del Indecopi al fiscalizar los centros educativos particulares, ¿no?, que se llegue a una convivencia democrática. Esto está definido en el artículo 3, literal B, del reglamento de la ley 29.719. ¿Qué es la convivencia democrática? Es el conjunto de relaciones interpersonales
caracterizadas por el respeto y valoración del otro, construida y aprendida en la convivencia cotidiana, en el diálogo en la institución educativa, con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. Favorecer el desarrollo integral de los estudiantes en un marco de respeto, de inclusión, de ejercicio de derechos y de responsabilidades, contribuyendo así a la solución pacífica de conflictos y a la construcción de un entorno seguro y protector para los estudiantes, ¿no? Porque todo padre de familia envía a su hijo al colegio no con la intención de que él sea maltratado o de que regrese triste a casa porque lo excluyen. Por el contrario, ¿no? Uno se confía y se envía a los menores a estudiar, a desarrollar sus conocimientos en un ambiente rodeado de armonía, seguro, ¿no? Sabiendo que no va a estar expuesto a casos de violencia. Como se ha mencionado anteriormente, una de las conductas supervisadas por el INDECOPI es el de la contratación de un psicólogo titulado, colegiado y habilitado. Esto conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 29.719 y 18 y 19 de su reglamento. La ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas declara la necesidad de designar por lo menos un profesional de psicología en cada institución educativa, el cual va a estar encargado de la prevención y tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos. El reglamento señala que se encuentran entre las funciones del psicólogo, del profesional en psicología, el de sensibilizar a los integrantes de la comunidad educativa sobre la importancia de la convivencia democrática, participar en el proceso de incorporación de la convivencia democrática, contribuir a la elaboración, implementación, ejecución y evaluación del plan de convivencia democrática, coordinar con los docentes y tutores a fin de orientar su acción en los casos de violencia y acoso entre estudiantes. El psicólogo, hoy en día, ahora con la presencialidad, que hemos vuelto a la presencialidad en los colegios, en este momento está adoptando un papel, creo yo, más intenso, llamándolo de esa manera, en los colegios, ¿no? Hace unos días, mencionando como anécdota, estuve en una asamblea del colegio de mis menores hijos y habló la psicóloga de cada nivel educativo, ¿no? Inicial, primaria y secundaria. Y ellos mencionaban que lo que están viendo en los niños y en los adolescentes en este casi mes de haber iniciado las clases, hay conductas que incluso un poco agresivas, ¿no? Juegos más bruscos, como si fueran a los colegios a desfogar toda la energía que tenían o que tienen cerrados en las casas, ¿no? Y ahorita están, creo yo, en los demás centros educativos también tratando de ver cómo van a tratar, cómo van a solucionar ese tema o cómo van a tratar de buscar una convivencia democrática, armoniosa entre los estudiantes, ¿no? Están ahora tratando de identificar estas conductas en los niños, en los adolescentes, para darle un manejo y evitar que hayan actos de violencia, ¿no? Yo considero que ahora, en este último año 2022, con los niños volviendo a esta convivencia entre compañeros, desde luego que sí, que se van a presentar reacciones quizás un poco bruscas entre ellos, ¿no? Y aquí está el papel del psicólogo, del tutor, del padre de familia, para tratar de conversar, dialogar con los chicos, evitando de esa manera que actos que puedan perjudicarlos ocurran, ¿no? Es muy importante en este caso que incluso los padres de familia mantengan bastante comunicación porque muchas veces los hijos no cuentan
mantengan bastante comunicación con ellos para tratar de saber qué es lo que ocurre después de 2 años de estar en casa, sabiendo todos los movimientos que hacen los niños en casa, que vayan al colegio a ver a sus compañeros, a ver a niños que quizás llevan nuevas conductas, ¿no? A las cuales se exponen, y es bueno que tener ese diálogo, esa comunicación para que puedan saber si es que su hijo está siendo víctima o no de un acto de bullying. Entonces, en cada institución educativa debe existir un responsable de la promoción e implementación de la convivencia democrática, siendo este responsable el Consejo Educativo Institucional, conocido como CONEI, como lo que les mencionaba hace un rato, o quien haga sus veces en los colegios particulares. Entonces, el Consejo Educativo Institucional, o quien hace sus veces, realiza las acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre escolares en cualquiera de sus manifestaciones. Acuerda las sanciones que correspondan y así también elabora un plan de sana convivencia y disciplina escolar. Cumple, entre otros, las siguientes funciones, que son de planificar, implementar, ejecutar y evaluar el plan de convivencia democrática. Incentivar la participación de los integrantes de la comunidad educativa en la promoción de la convivencia democrática. Promover la incorporación de la convivencia democrática. Liderar el proceso de construcción de normas de convivencia. Desarrollar acciones que favorezcan la calidad de las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa. Registrar los casos de violencia y acoso entre estudiantes en el libro de registro de incidencias de la institución educativa. Adoptar medidas de protección, contención y corrección frente a los casos de violencia y acoso entre estudiantes. Informar periódicamente al director o directora acerca de los casos de violencia y acoso entre estudiantes, anotados en el libro de incidencia y de las medidas adoptadas. Sin embargo, no solo será el CONEI o quien haga sus veces los únicos responsables de lograr una convivencia democrática, es la comunidad educativa en general, quien debe contribuir de manera activa para lograr este objetivo y en este caso, ¿quiénes conforman la comunidad educativa? Como les había mencionado anteriormente, pues lo conforman los profesores, los auxiliares, el director o directora, los padres de familia y o apoderados y los mismos estudiantes. Sobre las obligaciones de los docentes. Los docentes y miembros del personal auxiliar tienen la obligación de detectar, atender y denunciar de inmediato ante el CONEI o quien haga sus veces los hechos de violencia, intimidación, hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que constituya acoso entre los estudiantes, incluyendo aquellos que se cometan por medios telefónicos, electrónicos o informáticos, y sobre los que hayan sido testigos o hayan sido informados. Sobre las obligaciones del director. El director o directora tiene la obligación de orientar al CONEI o a quien haga sus veces para los fines de una convivencia pacífica de los estudiantes y de convocarlos de inmediato cuando tenga conocimiento de un incidente de acoso o de violencia. Asimismo, informa a los padres o apoderados del estudiante o estudiantes que son víctimas de violencia o de acoso en cualquiera de sus modalidades, como a los padres o apoderados del agresor o agresores. El director tiene las siguientes funciones, cumple las siguientes funciones: el de garantizar la elaboración e implementación del plan de convivencia democrática de la institución educativa, el de supervisar que los procedimientos y medidas correctivas se establezcan y ejecuten en el marco de la ley y el reglamento, el de apoyar las acciones del equipo responsable de la convivencia democrática, comunicar y rendir cuentas acerca de los procesos y logros de la convivencia democrática a la Asamblea de Padres y Madres de Familia y a los demás integrantes de la comunidad educativa. También los padres y apoderados tienen sus obligaciones en este tema, que es el de
en el caso de los estudiantes víctimas de violencia, hostigamiento, intimidación o de cualquier conducta que sea considerada como acoso por parte de otro estudiante, deben denunciar ante la dirección de la institución educativa o ante el CONEI o quien haga sus veces de estos actos, ¿no? Muchas veces incluso prefieren conversar primero con el tutor o con la tutora o con la psicóloga cuando toman conocimiento de algún caso de bullying, ¿no? Y eso está bien, porque por más que le comuniquen al profesor o al tutor o a la psicóloga, ellos ya van a poner en conocimiento del CONEI o quien haga sus veces, para que estos hechos sean registrados en el cuaderno de incidencias y puedan darle el tratamiento, ¿no?, correspondiente. En el caso de los padres y los apoderados de los estudiantes que realizan los actos de violencia, hostigamiento o intimidación, están obligados a brindar toda su colaboración para corregir dichos actos y comprometerse a cumplir con la consejería respectiva. También hemos mencionado que todas las instituciones educativas deben registrar los actos de violencia y acoso en los libros de registro de incidencias. Hemos mencionado este término en varias ocasiones durante la exposición. ¿Y qué es un libro de registro de incidencias? Cada institución educativa tiene un libro de registro de incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes. Este libro está a cargo del director. En él se van a anotar todos los hechos sobre violencia, acoso entre estudiantes, el trámite seguido en cada caso, así como el resultado de la investigación y la sanción aplicada cuando corresponda. Entrega del boletín informativo. Les mencionaba también al inicio de la exposición de que los centros educativos particulares tienen la obligación de entregar toda esta información a los padres de familia antes de que inicien las clases escolares. ¿No? En este caso, entregan a los estudiantes, así como a los padres de familia, el boletín informativo donde se van a difundir todas las normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar, el cual es obligatorio para los padres leer esta información. ¿Con qué finalidad se hace esto? Esto se hace con la finalidad de que los estudiantes y padres de familia estén debidamente informados de las conductas prohibidas y permitidas en salvaguarda de una convivencia armoniosa, tratando de prevenir de esa manera actos de violencia y acoso entre estudiantes. Como dato adicional, quería mencionarles esta estadística que está publicada en el CICB. ¿Qué es el CICB? Es el Sistema Especializado en Atención de Casos de Violencia Escolar. Aquí es donde los colegios van a reportar todos los casos de violencia que ellos tengan conocimiento, ¿no?, que hayan en sus centros educativos. Entonces, he considerado mencionar aquí desde el año 2018 hasta ahora, ¿no?, hasta el año 2022, por ejemplo. Desde el 4 de enero al 28 de febrero de este año se han reportado 40 casos de violencia. Del 4 de enero al 30 de diciembre del año 2021 se han reportado 770 casos de violencia. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 se han reportado 757 casos. Desde el 2 de enero al 31 de diciembre de 2019 se han reportado 13.017 casos de violencia. Como vemos, hay bastante diferencia por el mismo hecho de que el año 2019 había clases presenciales, ¿no? Y 2020 y 2021, como sabemos, las clases han sido virtuales, pero no por eso ha dejado de haber casos de bullying. Desde el 2 de enero al 31 de diciembre de 2018 se han reportado 9.393 casos de violencia. Y desde septiembre de 2013 al 28 de febrero de 2022 se han reportado 40.676 casos de violencia escolar. Y como nos hemos podido dar cuenta, durante los años 2020 y 2021 se han incrementado los casos de ciberacoso y violencia a través de medios tecnológicos. Aquí tenemos también algunas formas de acoso entre estudiantes que es bueno identificar, ¿no? Como tenemos en el caso de violencia física, los actos de pegar, empujar, patear,
dar de puñetazos, esconder, robar o romper objetos de sus compañeros, obligarlo a hacer algo que no quiere. Como violencia verbal tenemos el de insultar, poner apodos, hablar mal de alguien, difundir rumores falsos, amenazar, burlarse de la forma de hablar de otros, ¿no? Por ejemplo, en los casos de que a un colegio de la costa vaya un alumno de la selva, y como sabemos acá hay un dejo especial, ¿no? De que se presente bullying por la forma de hablar, ¿no? También es un bullying verbal, una burla cuando hay en esos casos. Como exclusión social, el tipo de bullying como exclusión social tenemos el de ignorar, hacer la ley del hielo, discriminar, no dejar participar en los juegos colectivos, rechazar. De este caso de exclusión social, incluso yo vi bastantes casos en algunos colegios que quizás sin darse cuenta los niños lo cometen, ¿no? Tienen un grupito que son más amigos y simplemente viene una niña, un niño que no les gusta tanto, lo excluyen. Y ahí es bueno también la intervención de los profesores, de la tutora o del psicólogo que esté ahí en el colegio viendo a la hora de recreo estas acciones y tratar de conversar y evitar de que estas conductas se sigan repitiendo, ¿no? Y el ciberbullying, lo más famoso durante estos años 2020 y 2021, como tenemos el de intimidar utilizando el celular o internet, correos electrónicos, página web, redes sociales, ¿no? Por ejemplo, colgar una imagen comprometedora o datos que perjudiquen o avergüencen a la víctima, dejar comentarios ofensivos en fotos, enviar mensajes amenazadores por correos electrónicos o redes sociales. Estos son algunos, nomás por mencionar, porque aún hay más casos de bullying que se pueden identificar en el día a día en los centros educativos, los cuales, como les mencionaba, deben ser reportados por quien tome conocimiento de estos actos y ponerlos, registrarlos en el cuaderno de incidencias. Eso es todo respecto a la exposición del bullying en los colegios particulares. Si es que habría alguna pregunta, algo no quedó claro. Rosa, muchas gracias por tu exposición. Continuando con la segunda parte de la videoconferencia, las preguntas te las he trasladado a tu WhatsApp para que por favor puedas atenderlas. Sí, un momento, Caterina. Gracias. Me preguntan aquí si a la fecha se ha efectuado alguna visita inopinada sobre el tema expuesto. Sí, durante el año 2019-2018 han habido visitas inopinadas del INDECOPI a nivel nacional. Durante este año, yo puedo hablar por la Oficina Regional de Loreto, que es donde tengo mayor conocimiento de las actividades. Se han realizado actividades de capacitación a los centros educativos como prevención a los actos, ¿no? A estos actos de bullying. Eso sí se ha realizado. Durante el año 2020, 2021, sabíamos que no habían clases presenciales, así como tampoco había, los profesores iban a los centros educativos, pero sí se ha pedido información, se ha requerido información a los centros educativos para ver si tenían conocimiento de alguno de estos temas, ¿no? Porque el hecho de que no hayan habido las clases presenciales no significaba que el profesor pueda tomar conocimiento de un acto de ciberacoso o de ciberbullying entre sus estudiantes que también estaban en la obligación de reportar. Entonces sí ha habido actuación del INDECOPI de manera activa antes de la pandemia, así como durante la pandemia, para tratar de lograr una convivencia democrática entre los estudiantes de los centros educativos particulares. Acá también tenemos: si el estudiante con discapacidad, por el hecho de tener una discapacidad, lo hace más susceptible a sufrir de bullying,
¿por qué se promovió la incorporación de estudiantes con discapacidad en un aula educativa regular y ya no a un aula educativa especial? Esto es por un tema de inclusión, ¿no? Tratando, ¿por qué? Porque precisamente a un alumno que tenga cierta discapacidad, ¿qué es lo que se busca? Se busca que tenga un desarrollo como todos los demás niños, no limitarlo en su desarrollo, ¿no? No hacerlo sentir excluido, no hacerlo sentir, porque incluso esta exclusión es una forma de discriminación. Eso es lo que se quiere evitar. De esa manera es que se ha permitido que los alumnos, como en este caso hacen en la pregunta con cierta discapacidad, puedan también ingresar a los colegios como un alumno más. Es el colegio el que se tiene que adaptar a estas circunstancias. Por eso es que el Ministerio de Educación ha obligado a los centros educativos a tener rampas, por ejemplo, ¿no? Hay algunos centros educativos incluso que tienen ahora hasta ascensores para estos casos. Entonces, es ahí donde hay un trabajo conjunto entre maestros, estudiantes, psicólogos, para que los actos de acoso, de bullying, no se cometan cuando hay este tipo de estudiantes, ¿no? Por eso es que debe haber un trabajo preventivo, no esperar a que primero ocurra el caso de bullying para que de ahí veamos cómo vamos a tratarlo. No, lo que uno, incluso el INDECOPI ha dado capacitaciones sobre esto, el colegio lo primero que tiene que hacer es prevenir que los actos se cometan, ¿no? Prevenir, para de esa manera tener una convivencia armoniosa entre los estudiantes. Otra pregunta tenemos acá. En el caso que se identifique un hecho de bullying, el colegio toma las medidas correspondientes, pero es el padre quien no quiere apoyar o reconocer las acciones de su hijo o hija. ¿Qué acciones se podría tomar? En estos casos, incluso hace poco estábamos hablando acá en la oficina porque han habido charlas que ha hecho la oficina en los centros educativos particulares. Muchas veces los padres se quejan de los colegios particulares, ¿no? Sobre que piden esto, piden lo otro, cobran por esto, cobran por lo otro, pero el padre de familia no se hace un autoanálisis o una autocrítica, ¿no? Y en estos casos incluso se puede informar a las autoridades pertinentes, ¿no? O sea, incluso la Fiscalía de Familia, cuando hay un caso así, ¿no? Porque no está bien en el caso de que un padre, viendo estas actitudes agresivas del hijo, incentive a que esto siga ocurriendo, ¿no? Es el padre de familia ahí también, o mejor dicho, el profesor, tiene ahí la facultad de informar estos casos, ¿no? Para ver cómo encaminar a estos niños que tienen estas actitudes agresivas. Podría también informar ante la Fiscalía de Familia una actitud así de un padre, ¿no? De un padre que tenga estas características. ¿El CICB es solo para colegios particulares? No, el CICB es para todos los colegios. La estadística que mostré hace un rato no solamente es de colegios particulares, es para ahí se deben registrar todos los actos de bullying, de violencia, tanto en colegios particulares como públicos. Es para todos los colegios. Muchos padres de familia desconocen la existencia y utilidad del libro de incidencias, así como de la plataforma CICB, y esto se debe a que las mismas instrucciones educativas, instituciones educativas, querrá decir, no lo socializan entre alumnos y padres de familia. ¿Cómo exigirle a los colegios que cumplan con difundir estos recursos? Eso, por ejemplo, es una actividad fiscalizadora del INDECOPI, como les mencionaba, ¿no? Hace un momento, en una de las diapositivas, estaba que el INDECOPI interviene para verificar de que tengan el libro, el cuaderno de incidencias, que registren ante el CICB todos los actos de violencia que estén registrados
en este libro, todo eso verifica el Indecopi. En las actuaciones de fiscalización verifica esto, ¿no? Que informe de todo esto a los padres de familia, por ejemplo, que presenten el boletín informativo, que en el boletín informativo de la convivencia sin violencia está todo el procedimiento, está el de informar o el de registrar en el CICD estos actos de violencia, ¿no? Entonces, cuando un padre de familia que tome conocimiento, que es una obligación del centro educativo, y que verifique que el centro educativo no informa o no tiene el libro de registro de incidencias, puede informarlo al Indecopi, puede venir a hacer, puede incluso hacer una denuncia, y de esa manera nosotros accionamos verificando verificando que se cumpla, ¿no?, con la idoneidad en la prestación del servicio. ¿Cómo comunica el Indecopi a los padres de familia de un centro educativo que encontró sospecha de actos del bullying? ¿Cómo saber si Indecopi visitó o visitará un centro educativo? No es que, bueno, el Indecopi muchas veces saca sus boletines informativos donde se pone en conocimiento, ¿no? Incluso en la página web del Indecopi están las actividades que realiza, las actividades de fiscalización que realiza el Indecopi en diferentes ámbitos, ¿no? Hablando particularmente en este tema, también han habido publicaciones en las páginas del Indecopi, en los boletines, pero sin embargo, cualquier padre de familia, por ejemplo, que quiera tomar conocimiento de esto o que le hayan comunicado o se haya enterado de que el Indecopi ha ido al centro educativo de su hijo a requerir información o a inspeccionar o a hacer una visita inopinada, puede acudir al Indecopi y puede requerir información respecto a cómo va el procedimiento o el trámite, ¿no? En este caso, si es que habría habido infracción o no. Ahora, a ver, otra pregunta tenemos por acá. En el caso que los padres de los alumnos víctimas que no deseen hacer la denuncia, ¿existe alguna forma que el menor la haga sin sus padres o apoderados? Claro, ante un acto de violencia, si el padre no quisiera hacer la denuncia, en los centros educativos, por ejemplo, los profesores y los psicólogos siempre o están en la obligación de estar atentos, y muchas veces se ha conocido, se ha sabido de casos donde los profesores han identificado cambios de conducta de sus alumnos, ¿no? Y han tratado de llegar a los alumnos para ver qué es lo que ha ocasionado este cambio de conducta, y muchas veces los alumnos se sienten en más confianza con los profesores, con sus tutores en particular, para contarles qué es lo que les está ocasionando cierta conducta, ¿no? Y en este caso el profesor está en todas las facultades de poner en conocimiento del caso que el alumno le está confesando, le está contando, así el padre no quiera, ¿no? Como decíamos, como les mencionaba, en este tema del bullying, de lograr la convivencia democrática, de evitar la violencia, están inmersos todos, toda la comunidad educativa, el profesor, el tutor, el psicólogo, el auxiliar. Quien tome conocimiento de estos actos debe actuar de manera inmediata. A ver, por acá veamos otra pregunta. Le he preguntado al colegio cuál es su protocolo anti-bullying y responden que no tienen porque no han tenido esos casos. ¿Qué debo hacer? Lo que podría hacer es presentar una denuncia informativa ante el Indecopi, si desea, porque es una obligación de los centros educativos. Entonces, con una denuncia informativa, el Indecopi del lugar de donde usted esté puede gestionar para hacer una visita inopinada, y con eso se inicia un procedimiento de oficio, ¿no? O también, si desea, puede hacer una denuncia de parte,
puede presentar directamente su denuncia ante el INDECOPI, usted como parte afectada, ¿no? En estos casos, podría interponer su denuncia. A ver, sigamos viendo las preguntas. Dentro de las 3 regiones del Perú, ¿en qué región tiene mayor índice de violencia escolar? Precisamente les hablaba del portal de CICB. Si ustedes es de acceso público, ustedes pueden poner el CICB en la página del Ministerio de Educación y pueden tener acceso a la información que emite el portal CICB. Y precisamente ahí hay un mapa de los casos reportados por regiones. Y es Lima quien tiene los mayores índices de reporte de casos de violencia. Si ustedes gustan, pueden ingresar, como les mencioné, es de acceso público, y hay las estadísticas ahí con el mapa por regiones, ¿no? Cuánto de porcentaje tiene cada región, incluso de cuáles son los casos, tipos de casos más reportados. A ver, ¿qué más preguntas hay? No solo el bullying se da en los colegios particulares, también se da en los colegios públicos. ¿Cuál es la propuesta de solución? Exactamente, el bullying se da en los colegios particulares y públicos. El INDECOPI particularmente interviene fiscalizando en los colegios particulares. Esa es nuestra competencia. En los colegios públicos no tenemos competencia. Entonces, por eso es que nosotros fiscalizamos los colegios particulares, tratamos de hacer un trabajo preventivo con charlas, con capacitaciones, para evitar que estas conductas precisamente se realicen, ¿no? Es la función de prevenir la violencia en los centros educativos, entre estudiantes, y para eso se debe trabajar primero con los profesores, con los directores, con los auxiliares, los psicólogos, para que ellos tomen conciencia de cuál es su labor para que haya una convivencia armoniosa entre los estudiantes y de esa manera evitar que precisamente las conductas de violencia lleguen a ocurrir, ¿no? Lo ideal sería que no ocurran. Para eso hay que hacer el trabajo preventivo, ¿no? Pero de ocurrir, están en la obligación de registrar y de hacer el seguimiento y acompañamiento y el estudio correspondiente para que no vuelva a suceder, ¿no? Tratar de enmendar, mejor dicho, esa conducta agresiva que pueda tener el alumno agresor. Y tratar de brindar acompañamiento al alumno víctima para reforzar su autoestima, su personalidad, y de esa manera que su seguridad, ¿no? Para que tanto agresor y víctima puedan más adelante llevar una convivencia armoniosa en el centro educativo. A ver. Tenemos otra pregunta acá, un ratito. Algunos colegios no contratan psicólogos y muchas veces tienen a practicantes de psicología. Eso no está bien. Precisamente la pregunta es, ¿eso está bien? No está bien. Lo que la norma señala es que debe ser un psicólogo titulado y colegiado. Entonces, como padre de familia, ¿no? Que está adquiriendo un servicio en un centro educativo particular e identifica que este centro educativo no está cumpliendo con una obligación que tiene por ley, entonces no le está brindando un servicio idóneo. Lo que correspondería, como le mencionaba ante dos preguntas antes, también podría interponer una denuncia ante esa disconformidad que tuviera, ¿no? No está bien que no haya un psicólogo titulado y colegiado. Bien. Acá, respecto a la pregunta que me hicieron, que si el padre o apoderado no desea realizar la denuncia ante el INDECOPI por incumplimiento del centro educativo en los protocolos antibullying. Si el padre de familia no desearía presentar, cualquier otra persona, de repente otro padre de familia,
que tenga conocimiento de estos casos podría presentar una denuncia informativa, es lo que le llamamos, ¿no? Si tuviera conocimiento de un caso así, y el padre de familia no quiere, acude al Indecopi, hace una denuncia informativa con la finalidad de que el Indecopi pueda hacer una visita inopinada y de esa manera identificar si es cierto lo que están informando, ¿no? Para que se pueda iniciar un procedimiento, una investigación respecto al caso denunciado. Respecto a los colegios públicos, se puede informar incluso ante las UGELs de cada región, la UGEL, o también incluso se puede poner en conocimiento de la Defensoría del Pueblo los casos de violencia, ¿no? Eso es para los colegios públicos. Acá hay una pregunta si ante el primer caso de bullying se tiene que informar o también se puede mediar y tratar de resolver los conflictos entre los alumnos. Esto incluso también está o depende de acuerdo a lo que establezca el reglamento o el boletín informativo que tiene, o el plan de convivencia sin violencia que tiene el centro educativo, ¿no? De repente puede ser un caso que no haya habido una agresión física o que no haya sido tan, no haya afectado tanto, ¿no? Llamándolo de esa manera, este primer caso, ¿no? Puede ser que en el plan de convivencia figure de que como primer accionar está el de hablar, ¿no? Con ambos, tanto agresor o víctima, para de esa manera buscar una conciliación o revertir o tratar de que vuelvan a ser amigos y de esa manera evitar, porque puede haber que entre esos niños o adolescentes haya habido una confusión que ha llevado de repente a una discusión, ¿no? Y podría ser una medida el de primero conversar, ¿no? Y tratar de resolver el conflicto. Ya bajo apercibimiento que vuelva a ocurrir nuevamente ya otro accionar, ¿no? Sí puede ser una medida. A ver. La pregunta sería... La denuncia informativa solo se realiza en los casos de colegios particulares. Lo que pasa es que en los casos de colegios particulares, como mencionaba, el INDECOPI tiene competencia, en los colegios públicos no. Entonces, sí, la denuncia informativa tendría que ser por colegios particulares. Si para registrar un caso en el libro de incidencias, si el colegio no toma la iniciativa o el padre de familia del niño o niña afectado no lo quiere hacer, puede hacerlo otra persona. Lo que pasa es que hay un encargado, ¿no? Hay un encargado en el centro educativo respecto al plan de convivencia sin violencia, ¿no? Respecto a este tema, a este tipo de tema, que es el responsable de registrar en el libro de convivencia sin violencia, ¿no? Y es obligación, en este caso, el padre no va a anotar ahí, el que va a anotar en el libro de registro de incidencias va a ser el responsable que esté dentro de la comunidad educativa, que puede ser el director, como les dije, el que forme el CONEI o el que haga sus veces en el centro educativo privado, ¿no? Que puede ser el director, el tutor, el psicólogo, que es el obligado a hacer el registro en el libro de incidencias. Ahora, de no querer hacerlo, de no cumplir con su obligación, esa también es una conducta infractora, ¿no? Donde el INDECOPI tiene competencia para poder iniciar un procedimiento. Y pues, me parece que esas son todas las preguntas.
Sí, sí, Rosa. No hay más preguntas. Te he trasladado hasta las últimas que han llegado y han sido atendidas por tu parte, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecerte nuevamente tu excelente exposición, la absolución de preguntas y haber podido tratar este tema tan importante actualmente eh, con el retorno de los alumnos a las clases presenciales, ¿no? Si me permites, también Exacto. quiero solicitar a los participantes que complete la encuesta que vamos a compartirla a través del chat del Zoom. Con esas encuestas nos van a ayudar a mejorar nuestras actividades académicas y nos van a sugerir temas para poder tratarlos en unas próximas actividades académicas. Muchas gracias nuevamente, Rosa. No, Eh, gracias a ustedes, gracias a los participantes también porque es un tema muy importante, de verdad, para sí, tratar de evitar que los niños y adolescentes sigan siendo víctimas y de esa manera también evitar a futuros adultos agresores incluso, porque desde niños es lo que se tiene que empezar a trabajar sí, e identificar efectivamente. estos actos. Efectivamente, porque todo es una cadena, ¿no? Y los niños siguen el ejemplo de sus padres. Y eso es Claro, lo que hay que evitar. Muchas gracias, Rosa, por tus gracias a la recomendaciones. escuela. Son de gran utilidad y en tu nombre también agradecer a Laori y Loreto que siempre nos apoyan en estas actividades académicas. Asimismo, agradecerle también a todos y todas quienes nos acompañan en la videoconferencia, nos acompañaron, perdón, en la videoconferencia Casos de Bullying en Colegios Particulares. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos en una próxima oportunidad y contigo, Rosa, seguro coordinaremos próximas actividades. Gracias, Catherine. Gracias con todos. Que tengan buenas tardes. Gracias.